Bienvenidos a un nuevo episodio de Bravas y Bellas, el único podcast donde sobrevivimos a la crianza antigua y ahora estamos intentando entender la moderna. Obviamente estoy acompañada con mi hermosa amiga Mai. ¿Cómo estás, amiga? Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Bravas y Bellas, el podcast. Recuerden, mes de las madres, mes de temas de esos que nos traen recuerdos a los que somos de las generaciones antiguas y a los que queremos hacer entender algo de lo difícil que es la crianza hoy en día. Vamos a hablar de un tema, como dice mi amiga Lau, que une las generaciones. Amiga, contémosles el título que le hemos puesto a este episodio el día de hoy. Totalmente, amiga, porque obviamente nos criaron diferente. A unos con diálogo, a otros con chancleta, voladora edición limitada. Y hoy vamos a hablar de cómo pasamos de la chancla al iPad. Así es, amiga, y es que si ustedes crecieron en la generación que les decían que mientras usted viva bajo este techo, usted debía hacer lo que sus papás le dijeran, es de los nuestros, pero si por el contrario nacieron en la nueva generación en donde no se les puede decir nada porque les puede recaer una demanda o les hacen daño psicológico, también es algo para meditar y es un tema que traemos para que pongamos sobre la mesa. Recuerde dejarnos todos sus comentarios en nuestro podcast @bravas y bellas en redes sociales y nos puede escuchar en YouTube y en Spotify. Compartan nuestro contenido, dele mucho amor y pues iniciemos, amiguita. Bueno, pues totalmente, hay mucha gente que fue criada a punta de palo. Bueno, no palo literal, pero sí obviamente con maltrato físico. Hay gente que obviamente, por ejemplo, en el colegio, sobre todo en el colegio, en entrega de notas, ¡qué rigor! Bueno, yo gracias a Dios nunca sufrí de eso, porque tuve unos padres que pues en cierto aspecto no recurrieron a la violencia conmigo, aunque yo pues no era la hija perfecta, pero tampoco era la mega loca, aunque todo el mundo piensa que sí fui la mega loca. Sí, pero no, a mí me daban libertad, más no libertinaje. Mi mamá y mi papá siempre sabían dónde yo estaba, con quién estaba, esto, lo otro, ¿vale? Bueno, antes era súper normal que las madres llegaran a, obviamente, el colegio a recibir las notas y ya llevaban, era la correa, y entraban al colegio con la correa o con la chancla. Lo que pasa es que en esa época, cabe aclarar, pero perdón, te interrumpo, es que nuestras mamás veían o nuestros papás veían el tema de la educación como nuestra única responsabilidad. Entonces ellos que decían, usted dedíquese a estudiar, que lo demás me encargo yo. Y de lo demás me encargo yo son cosas que pues obviamente son financieras, porque a nosotros, o yo crecí, amiga, a mí me enseñaron a cocinar desde pequeña, me enseñaron a hacer el jugo, me enseñaron a tener responsabilidades, me enseñaron a tender la cama, me enseñaron a que tenía que tener autocuidado, a bañarme sola, a cuidar mis cosas del aseo, a miles de cosas que le encerraban a uno una buena crianza y creo que eran de las cosas que hoy en día ya no se ve, porque hoy en día hay que dejar que las personas y los jóvenes sean, porque uno no les puede decir nada, porque es que nosotros somos como de la generación, uno se siente como la generación de los dinosaurios, ¿no? Empezando que por el léxico que manejamos ni siquiera se parece al de hoy en día. Totalmente, lo que pasa es que antes las mamás prácticamente tenían un patrimonio cultural latino, que es la chancla, o no sé, pues pegarle a sus hijos. En mi caso, pues yo también tenía que tender mi cama, hacer algunas cosas. Yo nunca entré a la cocina, de por sí cada vez que entraba yo a la cocina mi mamá decía, los niños en la cocina huelen a caca de gallina. Pues a mí nunca la caca de gallina me ha olido mal, pero así decía mi madre. Yo vine a aprender a cocinar después de los 20 años y en cierto aspecto pues no me siento mal con que no hubiera aprendido antes a cocinar. De por sí tuve que aprender porque pues obviamente ya me entré en un mundo muy diferente, que fue tener hijos desde muy pequeña y pues no se van a alimentar de aire, entonces obviamente tuve que aprender a hacer algo recursiva
recursiva respecto a la alimentación de mis hijos y tengo un excelente sazón. Amiga, y es que, digamos, de lo que tú dices del colegio, de cuando llegaban los papás a la entrega de boletines, yo creo que soy de esa parte de nuestra generación en donde le tenía pánico a que mi mamá fuera por mi boletín, primero cuando era niña, ¿no? De primero a quinto le tenía pánico porque yo sí era de esas niñas terribles, terribles. Mi mamá tuvo que pasar unos momentos bastante críticos gracias a mi comportamiento, pero cuando llegué a bachillerato mejoré. Entonces, digamos que cuando pequeña le tenía mucho miedo a mi mamá porque si bien a veces a uno, es que amiga, yo no sé si a ti te tocó la profesora que le permitían que a uno le pegara con regla. A mí me tocó en el colegio, era la profesora de inglés y eso me parecía, o sea, una niña rebelde como yo, que era supremamente hiperactiva, y viene una profesora y le pega con la regla. Imagínate lo buena que yo era en esa clase, imagínate la vida que le daba a la profesora. Entonces, obvio, mi mamá siempre que iba le tenían quejas, le tenían, o sea, yo pasaba descanso y educación física, y eso porque educación física no podía hacer porque tenía asma, y descanso pues porque me llevaba mi lonchera, pero de lo contrario todo lo perdía porque era una niña demasiado hiperactiva. De por sí, la crianza en esa época y los recuerdos que tengo de mi mamá era que mamá sí era muy correctiva. Obviamente en esa época nos pegaban, nos daban correa, nos daban chancla, pero a medida que fue pasando el tiempo, ya cuando llegué a bachillerato, ya mi mamá fue haciéndome entender que esa era mi responsabilidad, o sea que literal, si usted quiere estudiar, estudia, y si no, pues no. Di con unos muy buenos compañeros, porque definitivamente el círculo también influye bastante, aunque no lo crea. Los amigos del colegio influyen bastante. Cuando yo era pequeña, yo estudiaba con los niños del barrio y todos eran terribles. O sea, y si me están escuchando, ellos saben que eran terribles. O sea, y yo me la pasaba mucho, era con niños. Entonces, ni siquiera con niñas. Porque pues obviamente cuando chiquita yo tenía muchas cosas, entonces tenían muchos prejuicios hacia mí. Entonces yo me juntaba era con los niños. O sea, yo era igual de casposa a los niños. Yo era un niño más con falda en el colegio. Pero cuando llegué a bachillerato di con un muy buen círculo de personas muy chéveres, pero aplicadas. Entonces pues me tocó unirme a este ciclo de ser juiciosa, y de ahí ya cambió la dinámica. Ya de ahí no me daba miedo, sino ya de ahí mi mamá como que me dejó un poco la responsabilidad. Y tú sabes que en nuestro colegio, cuando nosotros nos iba bien, muchas veces nos entregaban el boletín y no era necesario que los papás fueran, a no ser de que le tuvieran quejas. Entonces, digamos que eso fue un cambio drástico, pero siento que esa mano dura que uno a veces es muy necesaria para tratar de controlarlo a uno. Porque cuando uno está pequeño, uno tiene que tratar de, o sea, si bien sí lo deben tratar con mucho amor, uno tiene que también muchas veces zarandear a los hijos y decirle, hey, espérese porque está haciendo esto mal, porque esto no está bien. Pero hoy en día eso es bien complejo. O sea, comparando nuestros tiempos a los tiempos de ahorita, a ver. Es que literalmente habían muchos niños súper castigados, súper controlados, y aún así terminaban haciendo cosas a escondidas, ¿sí? Eso era lo que no pasaba en mí. Yo, pues lo que te digo, mis papás sabían dónde yo estaba, con quién estaba, esto, lo otro. No habían muchas reglas porque eso no quitaba que mi papá fuera estricto. Mi papá, o sea, solamente con mirarnos yo ya quedaba como, será por eso que yo no fui tan loquita, ¿sabes? Porque la verdad, antes una profesora una vez le preguntó a mi mamá que si yo tenía problemas. ¿Por qué? Porque yo era muy asocial. Bueno, todavía lo sigo siendo. Sí, tenía problemas, sí, confirmo que sí tenía problemas. Totalmente, a mí no me gustaba integrarme con Raimundo y todo el mundo. Sí, las personas que de pronto me conocen y nos están viendo saben que yo no soy una mujer que se la pasaba con un parche aquí, con un parche allá, con un parche aquí. No, tampoco me gustaba interrumpir en las clases. O sea, yo en cierto aspecto era muy aplicada, muy, muy aplicada. O sea, cuando es hora de recocha, recocha. Cuando no, cállese la hijueputa jeta y dejen de dictar clase, porque eso me molestaba a mí muchísimo. También tuve mis episodios
en los que de pronto no entré al colegio, se suponía que yo debía estar en el colegio, pero no entraba, me la pasaba de pronto en un billar, por eso me tiré octavo. Por eso juego también billar. Por eso juego también billar. Pero recibí un castigo, no físico, pero sí un castigo de usted no me sale por tanto tiempo y ya. Amiga, No y era. eso de los castigos. Entraste al punto maravilloso de los castigos de nuestra época y es que eran castigos que a uno de verdad le pesaban. O sea, era no televisor, no salidas, no amigos. Mi mamá era de las que me ponía cuadernos, de verdad que es que mamá tenía unos castigos bastante particulares, me ponía cuadernos completos para hacer planas. Sí, me ponía cuadernos completos para hacer planas. ¿Qué más? ¿Cómo mando? No, es que te castigaban con lo único que había para divertirse uno. Pero mira que a mí mis castigos, si me castigaron 2 veces fue mucho y fue, no puedes salir, no pueden venir tus amigos, pero tampoco fue un, no puedes ver televisión. Sí, no sé, pienso que son como cosas ilógicas también, como no permitirle a los niños absolutamente todo en su desarrollo, ¿no? Pues, Y sabes que lo que pasa es que a mí me salvaba algo, amiga, y es que yo tenía, o sea, yo era el polo completo, soy el polo completamente opuesto de mi hermana. Entonces tú sabes que mi hermana era la niña 10, la que siempre izaba bandera, la que siempre entregaban los premios, la mejor del colegio, la que leía, la que hacía. Entonces, en parte, mi mamá tenía que pensar muy bien el castigo, porque si me castigaba a mí, por ende castigaba a mi hermana. Ejemplo, quitándole la... Ella le quitaba, yo no sé si ustedes son de esos que les quitaban los marranitos al televisor, que eso era, tenía un adaptador para la luz, que era redondo, no, mi mamá le quitaba el adaptador y se lo llevaba para el trabajo. Hágame el favor. Una vez con mi hermana se nos ocurrió la maravillosa idea de comprar un adaptador. Y dijimos, no, vamos a comprar nuestro adaptador porque mi mamá lleva el adaptador y nos deja sin televisor. Pero mi mamá entraba, yo creo que mamá tenía una disputa muy fuerte pensándolo hoy en día porque tenía una persona que era demasiado desaplicada y una que era supremamente bien aplicada. Entonces ella tenía que entrar en un punto de si castigo a esta y la otra. Entonces, digamos, a mí me da risa porque ella dejaba salir a mi hermana a jugar baloncesto, pero tenía que estar al cuidado mío. Entonces, adivina qué pasaba. Pues o no vaya o camine, porque ella era un zorro. ¿Qué digo? Tú eres el zorro, porque a mí, bueno, yo peleaba muchísimo con mi hermano menor. Oh, muchísimo, papacito lindo que estás en el cielo. Pero, o sea, unas peleas, pues claro, el man medía 1,90 y yo 1,60, ese hijo de madre me abrazaba así, yo ya no me podía mover, entonces yo le mandaba los destornilladores, lo de esto, lo otro, porque pues yo no tenía la misma fuerza. Y una vez mi papá nos pilló y nos amarró con abrazaderas, las manos, weón. Ese fue como el castigo más fuerte que yo tenía. Nos amarró con las abrazaderas y así duramos como 3 días, weón. Y una vez le dijimos, ay papi, déjenos salir, por favor, por favor, por favor, por favor. Pues así fue, nos dejó salir, supuestamente íbamos para el mismo lado, yo me la pasaba mucho en San Andresito de la 38, yo también he sido mucho de compartir más con los hombres que con las mujeres. De paseo en el colegio me la pasaba con mi hermano y sus amigos y 2 amigas mías del salón y ya está. Bueno, el hecho es que yo me fui para San Andresito y él se fue para otro lado. Y dijimos, a tal hora en el estadio del Campín, porque yo vivía ahí cerca. Marica, yo llegué a las 8, se lo juro. Yo llegué a las 8 y él era el juicioso. Él era el juicioso. Las 10, las 10:30, no llegaba. Llegó mi mamá a nuestro punto de encuentro porque ella sabía todo. Ella siempre supo todo. Más que mi papá, ella siempre supo todo. Y mi mamá, pero ¿por qué no llegan? Su papá está súper furioso, no les van a correr ese castigo, no sé cuánto más tiempo, no sé qué. Y cuando llega mi hermano caminando, todo tranquilo, tranquilo. Es que me quedé dormido en el autobús y me tocó bajarme en la parada. Llegamos a la casa y mi papá empezó a decirle a mi mamá, usted sabía dónde estaban ellos, usted es la cómplice. Y nosotros, no le eché la culpa a mi mamá, que mi mamá no tiene nada que ver en esto, no sé qué. Bueno,
el hecho fue que nos castigaron otra semana más con abrazaderas por lámparas y no habernos ido para el mismo lugar y no haber llegado a la hora que decía mi papá, sí. Pero pues es que tú te pones a pensar y muchos papás criaban como los criaron a ellos, ¿sí? Nadie hablaba de salud mental, traumas ni inteligencia emocional, pero ahí yo rescato algo muy importante de mis papás y es que, por ejemplo, yo a mi mamá puedo reconocer en este momento que la he visto más brava siendo yo adulta de ser brava cuando yo era una adolescente. Y también sé que ella tuvo una crianza muy distinta, primero porque mi mamá estuvo en un internado, ¿sí? Y ella dice que ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida estar en un internado que estar en casa con sus padres, pero pues obviamente voy a intentar no meterme tanto, pero pues mis tíos y mi madre, lo que tengo entendido es que se la pasaban más con los empleados del servicio que con mi abuelo o con mi abuela. Sí, mi abuela se la pasaba más con sus amigas, haciendo sus cosas, mi abuelo pues dependiente de los negocios, esto. Entonces para mi mamá el estar internada en las Belenitas, para ella fue grandioso porque obviamente le empezaron a enseñar responsabilidades, atender su cama, hacer esto, lo otro, y ella aprendió muchísimo de eso. Cosa que ahí voy a lo que tú estabas diciendo, que obviamente se toca entregarle responsabilidades a los niños desde pequeños porque eso hace que ellos van ya generando como cierta confianza en ellos mismos y prepararlos para un futuro, ¿no? No es tampoco tan malo ponerle responsabilidades a los hijos estando en casa, ¿no? Amiga, ¿y a ti te tocó a ti te tocó una mamá como yo supongo que sí? Mi mamá tenía otra cosa dentro de todo esto que lo tenemos todas las mamás, pero yo creo que esa generación lo tenía súper, hiper, mega desarrollado, y es que mi mamá sabía todo lo que iba a pasar antes de que pasara. O sea, imagínate que un día yo estaba en los intercolegiados de fútbol del colegio y resulta que ese día mi mamá estaba que no vaya, y mi papá que la deje ir, bueno, entonces entre toda la discusión mamá dijo, bueno, entonces que vaya, pero es su responsabilidad. Le dijo un papá, bueno, vaya mamita, me toca ya la tarjeta de identidad y esa tarjeta se me olvidó pedírsela a mi mamá en la mañana y nos tocó ir con el profesor Hernán al trabajo de mi mamá a pedirle la tarjeta de identidad. Sí. Cuando mi mamá, mi mamá desde el día anterior, no quiero que juegue. Entonces, cuando le entregó la tarjeta al profesor Hernán, le dijo, donde a la niña le pasó algo, usted responde por ella y usted se hace cargo de ella. Y yo dije, y eso que el profesor cogió la tarjeta y dijo como que, ¿o será que si la llevo o no la llevo? Lo pensó y dijo como, ay, pero su mamá sí es exagerada. Y yo le dije, ay, sí, profe, mami siempre es así. Llegamos al dichoso intercolegiado, gorda, estábamos calentando, le pegaron a un balón, yo puse el pie, te lo juro, normal, y me fracturé el pie. Mira, el profesor le provocaba coger. Una porcelana, bebé. No, es que todo con ella, todo con mi mamá era así. Mi mamá, todo lo que le decía a uno parecía gente del FBI, todo le pasaba a uno. Un día salimos a jugar baloncesto y le dijo a mi hermana que no saliéramos, que porque es que allá en esa cancha habían muchas piedras, que no le hicimos caso, me abrí la cara con una piedra. O sea, todo lo que yo decía, pero creo que más bien tu mamá lo que estaba haciendo era manifestando. No, sí. Ella no estaba adivinando el futuro, ella estaba manifestando de que ustedes se cayeran de esas piedras y se pegaran, o de que ustedes se lesionaran. Ustedes era yo, a mí todo me pasaba, qué impresión, mi mamá todo me decía, no haga, me pasaba, no busque, me encontraba, no haga, no, o sea, todo lo que, y hoy en día también, yo le digo, ay no mami, consérvate por favor 2 comentarios para ti, porque llegó un momento en el que yo decía, no, pero es que mamá, todo lo que nos dice no sale. Entonces digamos que y no es casual porque las mamás tienen ese sexto sentido de que uno a veces como que no me gusta mucho, algo puede pasar, no sé qué es,
pero es algo que siento que trasciende las generaciones definitivamente. Pues bebé, precisamente yo ayer escuché a unos chicos hablando sobre nuestro sexto sentido. Y es muy lógico, porque nosotros tenemos un bebé, el bebé no habla, ¿sí? El bebé no se sabe expresar, y tú tienes que, en medio de todos sus gestos y articulaciones de su cuerpo, adivinar qué le pasa a un bebé, ¿sí? Entonces tú empiezas a desarrollar más cualidades, tanto físicas, emocionales, como sea, para interpretar, para interpretar. Ya, y ya pues es que tu mamá se iba más como al asunto de la exageración. No, es que como mi mamá no hay dos, definitivamente, amiga. Y hablemos de esa parte, digamos, como para cerrar nuestra crianza, como nos criaron a nosotros, para venir a hablar de lo bueno que es la crianza de ahorita, es, eh, lo que pasa es que yo siento que los desbalances emocionales, el psicólogo, toda la salud mental y todo esto en nuestra época era distinta porque nosotros salíamos a relacionarnos con las personas, salíamos a espacios, a jugar, salíamos, teníamos actividades, teníamos convivencias, teníamos un montón de cosas que nos hacía que nuestro círculo y nuestra manera de expresarnos fuera convivencial, cosa que no pasa hoy en día. Hoy en día no existe, no sé en qué momento se acabaron esas cosas, y que adicional a eso hablemos, amiga, que es que también el avance en cuanto a lo financiero también no deja o no permite que también muchas de esas cosas se den, ¿sabes? Porque para nosotros salir al parque a una cancha era genial y no necesitábamos un peso. Comprábamos una gaseosa grande entre todos y tomábamos después de jugar y salió. Pero hoy en día una convivencia es impagable. Yo no sé qué le pasa a los colegios, pero se vuelven impagables. Los chicos están en el multiverso, entonces ellos quieren una convivencia para Croacia, para Japón, para China. O sea, tienen una mente que uno dice, o sea, pero yo iba a la laguna de Guatavita y ellos quieren ir a Playa Blanca, a San Andrés. Entonces uno dice también, siento que como que esas expectativas versus nuestra crianza versus la crianza de ahorita, y no está mal que tengan expectativas altas, pero es que aterrizar la realidad es muy importante. O sea, son chicos que se creen millonarios con mamás como uno que no lo es. Pero mira que eso es culpa de nosotros. Eso es culpa de nosotros, Mike, porque nosotros queremos darle a nuestros hijos todo lo que no tuvimos, todas las alas que de pronto nos cortaron, todas las cosas. Sí, por ejemplo, yo tenía que 3 pares de zapatos, los del uniforme, los de la sudadera y los de salir, ¿sí? Tú le puedes contar los zapatos a mis hijos. Tienen de a 7, 8 pares de zapatos, huevón, ¿sí? Entonces, lo que hablamos con mi mamá, uno también tiene que enseñarle a los hijos en lo austero, en lo que haga falta, ¿sí? Porque, o si no, entonces se están comiendo mierda y eructando a pollo, y así tampoco es, ¿sí? Precisamente lo que tú dices es muy cierto. Ahora ha cambiado muchísimo la crianza. Ahora el nuevo chupete o lo fantabuloso es el iPad, ¿sí? Antes uno jugaba en la calle hasta que se prendían las luces, hasta que la mamá decía, venga a almorzar. Ahora el niño tiene smartwatch, terapeuta, TikTok antes que aprender a dividir, ¿sí? Pienso que nosotras las mamás modernas también estamos más informadas, ¿sí? Y podemos hablar de crianza respetuosa, regulación emocional, límites sanos y en fin, pero también hay padres que le tienen miedo a corregir y eso está mal, ¿sí? Porque sienten que cualquier cosa ya los vuelve unos malos papás. Y para nosotros muchas veces, niéguemelo, a ver si usted alguna vez no odió a su mamá. A mí no me pegaron, weón, pero yo muchas veces, como los odio, Sí, en cambio ahora nos preocupamos mucho, ¿qué pensará él de mí? Y ahí está el debate interesante, porque se perdió la autoridad o simplemente estamos aprendiendo otras maneras, ¿sí? Porque tampoco se trata de crear niños que no
que no toleren un no como respuesta. ¿Sí? Acá en España, ver a los niños en la calle con los papás, marica, niños de 3, 4 años, no me toques, no esto, no lo otro. Y pues como acá les parece muy normal cagarse en los muertos y demás, pues los niños también lo dicen, ¿sí? Y aquí entra algo muy importante y es que las leyes también cambiaron mucho, ¿sí? Porque antes pegarle a un niño era visto como educación normal, pero hoy en muchísimos países, empezando por España, existen leyes que protegen a los menores contra la violencia física y psicológica, ¿sí? Y ojo, eso no significa que no puedas corregir a tus hijos, solamente que educar no es maltratar. ¿Ya? Lo que pasa, amiga, es que llevemos esta reflexión. O sea, antes usted dañaba algo y tenía un castigo, perdía una materia y se acababa la diversión, respondía mal y pilas, habían consecuencias, pero peor que si usted perdiera una materia o hiciera algo malo. O sea, responderle mal uno a los papás era el peor castigo. O sea, era la educación no era negociable. Hoy en día insultan a los padres, no toleran la frustración, creen que todo se les debe. O sea, eso es algo que me parece inconcebible y es que ellos creen que uno tiene, o sea, lo hacen sentir como que uno tiene la obligación. O sea, y uno tiene obligaciones, pero hasta cierto punto, pilas. Porque es que cuando les damos la potestad de hacer de cuenta que es que nosotros somos los juguetes con los que ellos pueden decirnos qué hacer o qué no hacer, ahí estamos jodidos. Y adicional a eso, nadie puede corregirlos porque se trauman los niños. Y no, no es así. No es así. Corregir, a veces me pasa a mí con mi hija mayor, que a veces nosotros somos muy buenas amigas y yo trato de que ella me vea con el mayor cariño, afecto y con la mayor afectividad, o sea, que ella sepa que cuenta conmigo y que puede hablarme con la verdad. ¿Por qué lo hago así? Porque yo crecí con miedo y yo no era así con mi mamá. Y siento que debido a eso cometí muchos errores porque mamá pudo haberme aconsejado mejor de una manera adecuada. Entonces yo trato de ser muy amiga de mi hija. Pero cuando ya se le van las luces, porque a los adolescentes de hoy en día se les van las luces, simplemente no tengo que, le digo las cosas que tengo por decirle y muchas veces colgamos el teléfono y duramos días sin hablar. Pero la responsabilidad de volver es ella, porque lo que yo siempre le digo, yo se lo digo porque yo ya lo cometí, porque yo ya lo hice, porque sé que está mal. Si estuviera bien, créame, y yo siempre se lo he dicho, si estuviera bien, créame que yo le digo, vaya, hágalo, láncese. O muchas veces yo le digo, mira, Majo, está mal, pero si usted quiere equivocarse, dese el porrazo usted sola. Pero yo le estoy diciendo que está mal. ¿Me quiere escuchar bien? No me quiere escuchar tan bien. Pero es que hoy en día ellos creen que es que uno debe, es que es su responsabilidad, es que usted me tuvo, es que usted, y le hablan así a los papás. Totalmente. O sea, y no les pueden, y los papás, uy, Dios mío, la vez pasada vi una señora que tenía un niño pequeño, el niño le armó una pataleta porque no le compró no sé qué, la señora trató de levantarlo 2 veces de la mejor manera, y todo el mundo se quedó, porque somos espectadores para juzgar, ¿no? Entonces, ay, no, ese niño tan mal criado, ese niño, y no, yo lo cogí y le doy una palmada, porque eso pasa por la mente de las personas que están de espectadores, pero cuando la señora lo levantó y le metió su palmada, para que se, ay, no, ¿cómo le pegó al niño? ¿Por qué le pega y lo está maltratando, señora? Ay, ¿qué le pasa? Téngale paciencia. Pero por su mente, 2 minutos antes estaba pasando él, yo le meto una palmada. Entonces, ¿sí ves? Es que tenemos que vivir también en la crianza, mirando quién nos está mirando para ver qué decimos o cómo reaccionamos, porque si no vamos a ser juzgadas como las peores, maltratadoras, inconscientes, le estamos haciendo daño psicológico a los niños, la moralidad dónde queda, ay, es que usted los tiene. Esta frase me tiene harta que me la digan las personas que nos criaron a nosotros y las anteriores. Ay, es que eran otros tiempos. O sea, estamos excusando que hagan todas estas estupideces los chinos porque eran tiempos diferentes. La educación es una sola. Bueno,
Bueno, pero es que también tú tienes que ver que antes nosotros no estábamos pegados en un iPad recibiendo información de Raimundo y todo el mundo que se cree una chimba y dice cosas que no deben ser, ¿sí? Vamos a hacer como un antes y una ahora, por ejemplo. Antes tú estabas llorando y, bueno, en mi caso no, en otros casos que escuché, que decían, no llore o le doy motivos para que llore, ¿sí? En cambio ahora es un, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasó? ¿Sí? Antes era porque yo lo digo y punto, ¿sí? Ahora es, vamos a negociar, ¿sí? Ahora, antes era un castigo y era sin salir, ahora es sin wifi. Y eso sí les duele, huevón. No tener wifi. Sí, ese es el mejor castigo. Y para las generaciones de madres nuevas. Total. El wifi, ay, se acabó. Ay, es que no te parece que alcance, no te parece muy. Uy. Ya. Yo no sé si a ti te pasa con tus hijos, pero esa frase a mí me pasa con mi hija. Ella todo es barato. Ay, pero es súper barato ese plan de internet. Ay, si te parece tan barato, págalo. Págalo. Ay, sí, tan lindo. Y se volvió mucho más consciente desde que le devolví eso. Desde que le di la responsabilidad, le dije, te parece muy barato, págalo tú. Bueno, yo lo pago, hágale. Y ya luego le enseñó a entender. O sea, por lo menos yo le decía ya, bueno, le parece muy barato, páguelo. Ay, es que esta salida, este concierto está súper económico, 1,000,000 de pesos. Ay, ¿le parece muy barato? Páguelo. Es que en todo tiene cambios. Por ejemplo, antes nosotros tomábamos agua de la manguera directamente y sobrevivíamos. Acá estamos, mira. Sí, ahora los niños necesitan agua alcalina, mineral, protector solar FPS 200,000, terapia porque perdí una partida de Roblox. Sí, yo sí creo que hay cosas buenas de ambas generaciones. Sí, antes había más carácter y más respeto, pero también mucho miedo. Sí, y ahora hay más conciencia emocional, pero nos falta firmeza. Entonces el problema no es solo pegar o no pegar, amiga, es cómo educas, cómo acompañas y qué ejemplo das, porque ni el miedo garantiza buenos hijos, ni la libertad significa desorden, ¿vale? Por eso yo muchas veces digo, a mí no me dieron libertad, no me dieron libertinaje, me dieron libertad, ¿sí? Porque al final todos estamos intentando criar de lo que nos criaron, ¿sí? Y sobrevivir en el intento, porque criar no es fácil. No, amiga, y es que ese manual de la crianza, de la crianza, no significa ser igual a la mamá o a la abuela de uno. No, porque seguramente los hijos son distintos a lo que fuimos nosotros. Entonces no se trata de regirnos y ser idénticas, sino de tratar de tomar lo bueno que vimos de nuestra crianza, traerlo y tratar de implementar nuevas estrategias o sea, es que siento que criar está bien, el no pegar, el que no haya maltrato físico, que no haya maltrato psicológico, porque es que el maltrato psicológico, siento que ya ahora todo es maltrato psicológico y no, todo tiene unos límites. Maltrato psicológico no es decirle usted no sale, maltrato psicológico no es quitarle el celular, maltrato psicológico no es quitarle el wifi, eso se llama poner límites. Límites, y es bueno tener y poner límites. Es bueno exigir, pero es bueno también dar, y hay que enseñarles a ellos, bueno, sí, te parece que tienes que, y no es malo también que muchas veces siento que hoy en día los jóvenes son como tan crudos en decirte a ti las cosas que siento que tampoco es malo, sí, pero cuando toca ponerles también límites hay que ponerles. O sea, porque es que todos pueden sentir menos uno. O sea, a uno le toca cargársela toda y eso tampoco es así. Entonces, este llamado es más que todo para que entendamos que como mamás nos podemos equivocar todo el tiempo. No tenemos un manual de la crianza, nosotros no nos dan un manual de la crianza. Aparte, todos los hijos son diferentes, no compare sus procesos, no compare las crianzas, porque es que ese es el problema. Si usted es abuela, si usted es tía, si usted está viendo los toros desde la barrera, no genere presión a una mamá que está tratando de criar a su modo.
y está bien. Cuando juzgamos todo el tiempo, esto no debe ser así, usted debe educar así, usted es muy sencillo hacerse desde la parte de atrás, pero también es bueno dejar que las mamás aprendamos los procesos de crianza. Y eso puede demorar toda la vida, usted se puede equivocar. Pero lo importante es que usted aprenda a poner límites, límites sanos, límites donde su salud mental como mamá y la de sus hijos esté bien para los dos. O sea, eso es lo importante, ¿no? Sí, totalmente. Es que yo soy de las que pienso que si la mamá está física y emocionalmente bien, sus hijos van a estar bien. Es así de sencillo, ¿sí? Porque también hay que reconocer algo y es que criar en este momento no es nada fácil. Porque antes las mamás tenían otro tipo de dificultades, ¿sí? Pero ahora la crianza viene con redes sociales, pantallas, bullying digital, ansiedad, presiones económicas y niños creciendo demasiado rápido en momentos que no deben ser para crecer rápido, ¿sí? Y muchas veces las mamás están también criando solas, trabajando, cansadas, tratando de hacerlo mejor, ¿sí? De como lo hicieron de pronto con ella. Por eso hoy también existen más ayudas, herramientas que antes no habían, ¿sí? Ahora hay psicólogos infantiles, orientación familiar, información sobre inteligencia emocional, neurodivergencia, salud mental, TDAH, ¿sí? Ya. Y algo muy importante es que si tú no te sientes como en el canal correcto respecto a la crianza que estás teniendo, no tienes que dudar en pedir ayuda, ¿sí? Eso no tiene que dar vergüenza, porque antes muchas mujeres se callaban todo por miedo a ser juzgadas, ¿sí? Bueno, no sé, pero mis abuelas no fueron muy delicadas, lindas y hermosas, no, ellas fueron más, ¿sí? Y hoy entendemos que una mamá agotada también necesita apoyo. Entonces, de nada sirve de pronto yo estar educando a mi hijo y que de pronto el papá venga y le diga a mi hijo, ay, eso no me preste atención, eso está loca, ¿sí? Y aquí vuelvo. Voy a decir algo muy importante y es que la crianza perfecta no existe. No existe. Todos en algún momento la embarramos, pero sí existen padres que intentan aprender, mejorar y romper ciclos. Y eso vale muchísimo. Así que si a ustedes los criaron con chancla, con diálogo, con una mezcla rara de ambas, por favor déjenlos en nuestros comentarios para poderlos leer y así, mejor dicho, desenglosar muy bien este tema. ¿Tú tienes algo más que aportar, amiga? Sí, amiga, hablar de definitivamente la reflexión final y es que quizás el problema no es que las mamás hayan cambiado ni los hijos hayan cambiado, el problema es que estamos tratando de encontrar equilibrio en un mundo también completamente distinto. Ni la violencia educa, ni la permisividad extrema tampoco, porque criar no es solo dar amor, también es enseñar límites, es formar el carácter, es preparar hijos para la vida real. Y la vida real está muy compleja. Entonces, entendamos, es desde esa parte. Poner límites también es prepararlos para que salgan a este mundo, que realmente no es fácil, que es muy complejo. Y aunque muchas cosas de antes debían cambiar, también hay valores que nunca deberíamos perder. El respeto, las responsabilidades, la disciplina y entender que las cosas buenas requieren de esfuerzo. Eso es muy importante. Porque al final la chancla no era la solución, pero tampoco el iPad puede reemplazar la presencia, el tiempo y la educación de una madre. Entonces, si todo esto lo juntamos y tratamos de hacer un análisis, así como Lau dice, unir muchas cosas del antes y del ahora y crear hijos conscientes es lo más importante, porque recuerden que el mundo y la vida está evolucionando de una manera completamente exagerada y que en el afán de vivir muchas veces se nos olvidan las responsabilidades como hijos, como padres y como el apoyo psicológico que requerimos para que
la gasolina emocional que requerimos para afrontarnos a este mundo. Queremos saber ustedes qué opinan, las mamás ahorita, las modernas, qué opinan, las de nuestra generación, qué opinan. Entonces recuerden dejarnos siempre sus comentarios aquí en Bravas y Bellas, el podcast. Recuerde seguirnos, recuerde compartir nuestro contenido, recuerde que no somos tendencia, venimos a crear diferencia y que seguramente este podcast no es tan producido como ustedes lo quisieran ver, pero es por eso mismo, porque nosotras somos así, auténticas, reales, no buscamos hablar muy bien ni muy mal, tratamos simplemente de dar nuestro punto de vista. Recuerda que es nuestro punto de vista, entonces si tiene alguna contradicción con lo que estamos diciendo, por favor déjenos sus comentarios. Y también quisiéramos saber con qué frase crecieron. Yo crecí con varias. Yo crecí con muchas frases de mi mamá, entonces quería saber con qué frase crecieron, y si este episodio te hizo reír, recordar o reflexionar, compártelo con esa amiga que es mamá o con esa amiga que trae muchas cosas de recuerdos de su mamá. Y pues nada, amiguita, recordarles a todos que este es su espacio, que queremos compartir con todos ustedes y pues nada, invitarlos a seguirnos, a compartir, a darle like y pues obviamente yo dejo el cierre a cargo de mi amiga y sus apuntes maravillosos. Bueno, recuerden que ninguna generación tuvo el manual perfecto. Unos criaron desde la dureza porque así de pronto los criaron y otros precisamente no crían así porque así los criaron. Muchos intentan hacerlo desde más conciencia y desde la mejor manera, pero criar sigue siendo difícil y hoy hay más información, pero también más presión, más miedo y más soledad. Y aunque cambien las épocas, algo sigue igual. Todas las mamás intentan proteger a sus hijos, todos los padres intentan proteger a sus hijos como pueden o como les salga de los cojones, tal cual. Así que si ustedes lo criaron con chancla, con palo, con diálogo, con mezcla de ambas, seguramente hoy está intentando quedarse con lo bueno y romper lo que dolió. Entonces, porque ni el miedo garantiza buenos hijos, ni la libertad significa desorden. Recuerden que esto es Bravas y Bellas y que siempre estaremos aquí entregándoles lo mejor de nosotras. Nos vemos en el próximo capítulo.